Hola, mi nombre es Sandra Padilla. Soy la encargada de aplicar el polvito a todos los presentadores, periodistas e invitados del canal Capital para que se vean bien bonitos. Los invito a que se queden conectados con Sexo Sin Censura. Sexo Sin Censura. Muy buenas noches a todos y todas, esto es Sexo Sin Censura, el programa que hace Canal Capital y el Diván Rojo con el ánimo de generar reflexiones en torno a la sexualidad y la erótica humana. Y específicamente hoy estaremos hablando acerca de los derechos sexuales de los niños y de las niñas en Colombia, porque recordemos que los derechos sexuales hacen parte de los derechos humanos y los niños y niñas no están exentos de derechos, también son sujetos de derechos y específicamente de derechos sexuales. Para hablar de este tema, profundizar y también darle algunas recomendaciones a esos padres y madres que nos están viendo acá en el programa a través de Canal Capital, pues tenemos a dos expertos en el tema. Por un lado nos acompaña aquí en el set Lenin Andrés Gómez, quien es psicólogo, especialista en desarrollo infantil y además ha trabajado 6 años en la línea 106. Bienvenido, Lenin, y contanos un poco qué es esta línea 106. Muchísimas gracias, Alejandra. Pues la línea 106 es un espacio que hace 15 años se creó en Bogotá para darle la voz a niños, niñas y adolescentes. Es un espacio que funciona las 24 horas, en el que pueden conversar, charlar de cualquier tema, obviamente incluido el de sexualidad, pero cualquier tema que le parezca importante a un niño o a una niña es bienvenido en la línea 106 y es atendido por profesionales, psicólogos, expertos en el tema. Bueno, espero que ahorita nos estés contando un poco también de qué hablan esos niños y niñas que los están llamando permanentemente a esa línea telefónica 106 que funciona más 24 horas en todo Colombia. Funciona en todo Colombia, en Bogotá funciona por la Secretaría Distrital de Salud, en el resto del país por el ICBF. Listo, entonces también están muy pendientes de lo que nos puede decir Lenin y también están muy pendientes del Twitter de esta línea que es @línea_106. También nos acompaña desde Medellín una mujer que ha participado también en todos estos temas de educación sexual desde la infancia. Ella es Rosa Marina Vargas Romero, quien es antropóloga y magíster en estudios socioespaciales y quien actualmente es directora de la Corporación Gilania, que como les venía diciendo, es una corporación que se ha dedicado a este tema de educación sexual infantil, generando unos materiales didácticos y de apoyos bien interesantes. Bienvenida, Rosa, ¿cómo te ha ido? Bien, muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Rosa, a propósito, hay mucha gente que dice, ¿cómo que sexualidad infantil? ¿Cómo que sexualidad de niños y niñas? ¿Es que acaso los niños tienen sexualidad? Sí, por supuesto, todas las personas somos seres sexuados incluso antes de nacer, no solamente porque tenemos un cuerpo sexuado, sino también porque vivimos en un mundo social en el que aprendemos acerca de la sexualidad, que son las relaciones sociales, el amor, el placer, las relaciones de género. Entonces, por supuesto que los niños también son seres sexuados. Pero muchas personas, Lenin, podrían decir también que no, pero es que de sexualidad solamente hablamos cuando son adolescentes o la sexualidad es solamente para los adultos. ¿Qué está pasando entonces cuando hablamos de estos temas con nuestros niños, cuando hablamos de sexualidad con nuestros niños? Pues es un tema vetado, ¿sí? Es un tema que para los adultos tiende a ser único y exclusivo para ellos. El descubrir en los adolescentes pues es un problema en los colegios y se les olvida que los niños y las niñas efectivamente, como decía Rosa, son seres sexuados porque tienen la capacidad y tenemos la capacidad biológica de sentir placer desde que estamos en el vientre. Es decir, nos podemos satisfacer y sentir agradados con una sensación particular desde el vientre y desde que somos niños. Y además que no solamente lo estamos reduciendo la sexualidad en términos de placer como lo estabas planteando, sino que también los niños tienen esa capacidad de comunicarse, de vincularse, de sentir afecto y también de sentir placer. Pero vamos a ver un video, una pregunta que le hicimos a la gente en la calle sobre qué les hablaban de sexualidad en la infancia. Veamos. Cuando usted estaba pequeño, ¿le hablaban de sexualidad en su casa o en el colegio? ¿Y qué le hablaban? A los 11 años no, me empezaron a hablar ya a los 13, 14 años, ya más o menos grado octavo, noveno, de cómo usar el condón, las responsabilidades a la hora de tener relaciones sexuales y eso, pero antes de los 13, 14 años no. No. ¿Arte? No. ¿Arte? No.
Pues de educación sexual básicamente en el colegio lo que hablaban uno era de acerca de que eso siempre se hacía entre hombre y mujer, que siempre se debía respetar eso y pues teniendo en cuenta las clases de religión que en ese momento se daban en las instituciones educativas estatales. Desde el colegio nos educaron los profesores la parte de sexualidad. No, pues lo normal de donde vienen los niños. Y ya, el uso de preservativos. No. No, nunca. Nunca, jamás. En esas épocas no se usaba. No se hablaba. Lo normal de pues cómo se hacían los niños, pues la relación sexual, todo eso, en el colegio, ¿no? ¿Y en la casa? La casa no tanto, en el colegio sí. Pues los órganos genitales y para qué se usaban y todo lo normal del cuerpo, la naturaleza igual. Que yo me acuerde, pues lo normal, el aparato reproductor masculino, femenino y ya. Bueno, y como ustedes pudieron ver, la primera persona que nos habló nos dijo que le empezaron a hablar fue de sexualidad en la adolescencia y muchos les estaban hablando era de embarazos y de métodos anticonceptivos. Lenin, en este caso, ¿qué pueden hacer o qué recomendaciones le damos a los papás que están aplazando esa educación sexual de sus hijos o que no saben cómo hablarle y que le dicen no, mijo? De esto lo hablamos cuando esté un poquito más crecidito, Rosa. Claro, yo creo, Aleja, que lo primero es decirle a los padres y a las madres que se empiecen a revisar un poco todo lo que vivieron en su propia historia y enfrenten como esa debilidad que tienen y empiecen a buscar, a leer. O sea, eso es una cuestión también de sentarse a hablar con los hijos sabiendo cosas, pero sobre todo eso como en la actitud. La actitud también tiene que cambiar, una actitud de escucha, si no sea un experto en el tema, una mamá o un papá o alguien de la familia que esté cercano al niño o a la niña y que le escuche con tranquilidad, sin culpabilizar al niño o a la niña, sin amenazarle, sin escandalizarse por cosas que ni siquiera, digamos, ha indagado bien, ha escuchado de lo que realmente el niño tiene por decir. Pues eso sí cambiaría muchísimo, digamos, la relación que los niños establecen con los adultos para poder preguntar con tranquilidad estas cosas, que son preguntas normales. Yo quisiera como decir al respecto que hay como, podríamos decir, dos estilos de padres. Uno que quiere hacerlo muy bien, el tema lo tensiona y lo tensiona tanto que no se siente listo para afrontar el tema con su hijo, con su hija. Y hay otro tipo de padres que sencillamente son más radicales, ¿sí? Y sienten que deben dejar esa responsabilidad en manos del colegio o en manos de otras personas. Claro, y se van chutando la pelota y al final resulta nuestros niños sin educación sexual y además es un derecho de ellos. Los invito a todos, los invitados y también a todos los teleconscientes a ver el siguiente derecho sexual que también es uno de los derechos sexuales de nuestros niños y niñas en Colombia. Veamos. El derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. Los derechos sexuales también son derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. Bueno, y ahí justamente estábamos hablando de uno dentro de tantos derechos sexuales, y es el derecho a la expresión sexual emocional. Rosa, ¿qué recomendación le podemos dar a los papás y mamás que nos están viendo sobre cómo pueden educar a sus hijos específicamente en este derecho sexual? Claro, mira, lo primero que te decía ahora es la escucha. O sea, hay que aprender a abrirse, a ser menos miedosos, a preguntar incluso decentemente, respetuosamente. Cuando los niños están tratando de preguntar, están también preguntando si se les quiere, y cuando uno no les responde negativamente, de una manera, digamos, abrupta, pues ellos van a sentirse muy mal, frente a preguntas que para ellos son muy normales. Entonces es cuestión de aprender a escuchar con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, y sobre todo con el énfasis de la prevención. Bueno, ahorita Lenin, Rosa, ahorita Lenin nos estaba contando una experiencia justamente que le había pasado en la línea 106 sobre esto, sobre el derecho a la expresión sexual emocional de nuestros niños. ¿No le recuerdas? Sí, les contaba que una de las cosas típicas era preguntar cuándo se podía tener un novio, ¿sí? Y hasta qué edad estaba bien hacerlo o tenerlo.
Por ejemplo, ¿qué era un noviazgo? ¿Sí? Cómo negociar con la mamá, porque es que a quien no le ha gustado un niño o una niña, pues desde que uno era pequeñito uno tenía como incluso un amor platónico. Sí, pero entonces ¿usted qué hace? ¿Cuál es esa recomendación puntual para los papás? Porque tú permanentemente estás asesorando a los niños sobre si tener o no la novia en el colegio, pero ¿qué recomendación puntual le damos a esos papás y mamás que tienen a sus niños o sus niñas ya con ganas de tener novio a tan temprana edad? Pues para mí la información más clave que ellos se lleven es que no juzguen al niño. Es decir, la sexualidad a veces está acompañada con connotaciones negativas, entonces lo que les pedimos es no juzguen al niño, ¿sí? Es una emoción completamente natural, es una expresión normal que él sienta o que él desee. ¿Deberían también aceptar los papás esos noviazgos de los niños? Sí, porque es que lo que les decía era, un noviazgo de un niño no es el noviazgo de un adulto, ni de un adolescente, son completamente diferentes. Rosa nos decía algo que sobre su primer noviazgo. Entonces, que no era ni siquiera, no hubo ni pico ni nada. Claro, porque era simplemente una necesidad que es muy humana de expresarme en mis afectos, de encontrarme con otros, y realmente en la infancia lo más importante es eso. Entonces, porque se están generando relaciones amorosas que te hacen sentir bien y que te hacen convertirte en una persona realmente. Eso es lo que uno lo genera. Rosa, y en el caso, por ejemplo, que dentro de esas relaciones de amigos o de noviazgo entre los niños empiecen la exploración del cuerpo y la exploración de sus genitales, ¿qué deberían hacer los papás al respecto? ¿Cómo tomar esta situación? Es muy normal, porque además estamos hablando de una edad muy pequeña, no estamos hablando de la adolescencia, recordemos que estamos hablando de niños y niñas. Cuando hay expresión, digamos, de un niño o una niña de revisarse su cuerpo, de mirarse su cuerpo, de tocarse su cuerpo, fundamentalmente en un primer momento es consigo mismo, eso es una cuestión absolutamente natural, Alejandra, que ha sido muy denegada para los niños, muy castigada, vista muy mal, y entonces por supuesto ha generado también muchos problemas de autopercepción, de autoestima con los niños. Entonces hay que dejar también la libre expresión digamos, de ese erotismo, de esa sensualidad o de ese autodescubrimiento que es natural en los niños y en las niñas. También cuando lo hacen con otros niños y otras niñas, lo importante es decirles, cuídate, cierto, de que no te vas a enfermar, que no te vayas a infectar, por ejemplo, si te estás tocando con las uñas muy sucias, eso te puede hacer daño, pero de ahí para allá realmente es una cuestión de exploración que se debe dejar con toda naturalidad. Los niños lo hacen en el nivel en que ellos lo requieren, entonces no tiene por qué ser tachada ni mucho menos violentada en el momento en que se expresan. Gracias, Rosa, por ese comentario tan propicio. Además, una oportunidad para recordarles a cada uno de nuestros teleconscientes que todos los seres humanos somos seres sexuales, eróticos y afectivos desde que nacemos hasta que morimos. Y reprimir la sexualidad de nuestros niños y niñas definitivamente no trae nada bueno. Eduquémoslos mejor en valores como el cuidado de sí y el amor propio. No se despeguen porque ya regresamos aquí con más Sexo sin Censura. Sexo sin Censura recomienda el libro Mi cuerpo es lindo, de María del Rosario Romero, el cual habla de la sexualidad en la primera infancia desde un punto de vista educativo, teniendo como eje central el respeto, la libertad, la felicidad y los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos sexuales que hacen parte de los derechos humanos? Bueno, y seguimos aquí en Sexo sin Censura, generando reflexiones críticas, reflexivas, poniéndolos a pensar ustedes un poco sobre el tema de hoy, que son los derechos sexuales de los niños y de las niñas. Antes de salir a mensajes institucionales, pues vimos un libro que les hemos recomendado en algunas ocasiones, que es Mi cuerpo es lindo. Rosa, contanos un poquito acerca de este libro, ya que sabemos que la escritora justamente es tu mamá. Cuéntanos un poco de ello. Sí, gracias. Es un privilegio presentar el libro de mi madre. Este es un libro editado hace muchos años, la última edición es del 2009 por Editorial Magisterios. Es uno de los pocos libros en el país que trabaja específicamente el tema de educación sexual infantil. ¿Qué contenidos tiene, por ejemplo, Rosa?
Mira, los objetivos fundamentales del libro son especialmente hablar de la autoestima con los niños, de la autonomía, o sea, su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y también tiene unos capítulos muy especiales dedicados a trabajar el tema de la prevención del abuso sexual infantil, que es uno de los principales problemas cuando uno habla de educación sexual infantil. Cómo prevenir que los niños sean abusados, porque ese es su principal derecho, ser felices, y que nadie les toque su cuerpo de una manera que no lo desean, que son violentados. Entonces, y poco se sabe cómo hablarle a un niño y a una niña, decirle esto está pasando, esto existe, mira, estos son los modos en que puedes actuar, en que puedes decir no, o sea, también incluso enseñarle a decir no es importante, creería uno que lo saben, pero realmente no. Bueno, esperamos que más adelante nos puedas contar sobre esta experiencia para darles recomendaciones a los papás. Mientras tanto, vamos a ver el siguiente video que nos está recordando un derecho sexual inalienable de los niños y niñas, y es el derecho a la educación sexual integral. Veamos. El derecho a la educación sexual integral, este es un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las instituciones sociales. Los derechos sexuales también son derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. Un derecho sexual que no debe estar únicamente garantizado en las aulas ni en los colegios, también está y debe ser garantizado al interior de nuestros hogares. En los hogares, ¿de quién es la responsabilidad de hablar de educación sexual, Lenin? Pues la responsabilidad es de todos en general, de todos y de todas. Inicialmente, si hay papá, mamá, si está solo mamá, mamá, es decir, los miembros de la familia son un ecosistema, son como una parte que le colabora o que forma al niño o a la niña en este derecho. Lenin, pero a veces dicen los papás, no, habla con su mamá, mija, porque es que eso le corresponde a su mamá, yo no sé esos temas. ¿Usted ahí qué recomendación le da a ese papá que no sabe cómo tocar esos temas? Pues que no le pase la pelota, sí, eso es lo primero, como no suelte la responsabilidad, sino que busque el espacio más tranquilo, que puede conversar previamente con su esposa, su mujer, su compañera o con la persona que esté, para cómo va a ser la táctica, la estrategia para conversar del tema. Táctica y estrategia. Ahí lo tienes. Rosa, pero ¿qué le podemos decir ahí, por ejemplo, a esos papás que dicen, claro, no, es que la niña habla con la mamá de sexualidad y el varón, pues bueno, podría hablar conmigo? ¿Se deben hacer esas divisiones de sexo en la educación sexual de nuestros niños y niñas? No, por supuesto que no, Aleja. O sea, primero que todo, que padres y madres y familiares entiendan una pregunta de un niño en este tema como una oportunidad para ellos, una oportunidad de autoeducarse, o sea, de ponerse las pilas, meterse a los libros, meterse a donde tenga que meterse, pero para entender realmente cómo. Además, la manera de que se le debe decir al niño tiene que también aprenderla. Y eso de separar, de que los niños se hablan con sus papás y las niñas con las mamás, eso realmente es una cosa muy arcaica, una cosa que sigue, digamos, dividiendo los roles de género, que no debería ser así, porque todos los niños y las niñas deben hablar en equidad con su papá y con su mamá tranquilamente, porque si no, entonces es una cosa muy confusa, de conciencia y de autoestima y de autonomía en los niños para que se prevengan fundamentalmente Rosa, pero parte de la inquietud que pueden tener estos papás pero es que si le van a hablar a mis hijos de homosexual, entonces mis niños van a salir homosexuales también. ¿Eso se aprende en las clases de educación sexual? No, por supuesto que no. Es decir, no es que se aprenda o no a ser homosexual en una clase. Se tiene que hablar del tema de la diversidad sexual. Eso por legislación en este país, digamos, la educación sexual es laica. Al ser laica respeta y está basada en los derechos humanos, y los derechos humanos contemplan el respeto a la diversidad sexual, ¿cierto? Eso que es digamos, una enfermedad o que es una cuestión anormal, eso ya hace muchísimo tiempo está por fuera, pues, como de la, digamos, de la mentalidad del mundo entero. Entonces, por lo tanto, la educación aquí en Colombia tiene que basarse en eso y tiene que ayudar a los padres y madres y a familias en general a cambiar esa mentalidad tan perjudicial para nuestros niños y nuestras niñas. Yo creo que también hay que decir que la parte de la educación integral no es solamente decirle a los niños o a las niñas que no metan las patas, recordando un poco qué es lo que las frases típicas al cuestionar sobre esto a los niños es: mi mamá me ha dicho que no meta las patas, pero no se le explica muy bien qué en el caso de las niñas específicamente. Y con respecto a
que si deben conocer el tipo de familias, las diferentes maneras de crear afecto, hombres, hombres, mujer, mujer, las diferentes maneras, creo que es muy asertivo específicamente contarles que existen estas alternativas de crear afecto, porque así no se va a crear una culpa cuando llegue a la adolescencia. Es muy posible que si se ha juzgado con anterioridad a un vecino, a un amigo, o se le ha tratado de una manera peyorativa a alguien a tu alrededor o a alguien de la misma familia, va a llegar con temor a la adolescencia y va a tener dificultades. Y también dentro de esta educación basada en la culpa, definitivamente hay dos formas de educación sexual que no podemos tener con nuestros hijos y son formas muy usadas. Uno, que es la educación sexual desde la represión, desde la negación, desde que ese tema no se toca, no se habla solamente cuando usted esté grandecito para que pueda entender. Y la otra que jamás deberíamos aplicar, pero que también es muy usual, es la educación sexual basada en el terrorismo, de pensar que eso es malo, de que eso te va a traer muchos problemas y empezamos a hablar siempre desde infecciones de transmisión sexual y embarazos como si la sexualidad humana se redujera solamente a ello. Así que una invitación a los papás es para que tengan una educación sexual basada en el sí. Si hablamos, si podemos sentir afectos, si sentimos nuestra sexualidad, pero de qué manera y también de manera gradual como lo plantean los planes de educación sexual. Ahora vamos a ver otro de los derechos sexuales de nuestros niños y niñas en Colombia. Veamos. Integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto y la ética personal y social. La capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. Los derechos sexuales también son derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. Bueno, ahí estamos recordando uno de los derechos sexuales que hace parte de este programa y es el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, que también es un derecho sexual de los niños y niñas. Lenin, ¿a ti qué te llaman los niños y niñas justamente con el tema del abuso sexual? ¿Qué recomendaciones les das a propósito de este derecho sexual de poder conservar ellos la integridad sexual de sus cuerpos? Bueno, nosotros lo que hacemos, y yo específicamente les digo, es ojo con los secretos. Tengan en cuenta que hay secretos que hay que decir, hay que contarle a la mamá, hay que contarle al papá. Ojo con las personas que les piden que guarden un secreto después de que de pronto les han hecho algo que no les gusta, algo que no se han sentido cómodos o cómodas. Entonces les digo, ese secreto lo puedes contar, está bien. Y parte de lo que hacemos en la línea 106, como no nos vemos, es favorecer que el niño se exprese tranquilamente o la niña se exprese relajada, sin temor a que se vaya a juzgar o que se le vaya a maltratar. Ese es como un tip importante. Tengan cuidado de diferenciar los secretos. Entonces decirle también al papá y a la mamá que obviamente hay un espacio de privacidad y de confianza y de privacidad del niño con su vida en general, pero que hay cosas y secretos que no se pueden guardar. Exactamente. Otra recomendación que le podemos dar a esos papás para prevenir los abusos. Muy importante que les enseñen desde muy temprana edad cuáles son las partes de su cuerpo, cuáles son las partes, digámoslo así, privadas, cuáles son las partes públicas, hasta dónde permiten que otro ingrese a su intimidad, quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer. Entonces, importante. Más o menos, ¿desde qué edad pueden los papás estar hablando de eso? 3, 4 años, digámoslo así, desde que el niño puede señalar una parte de su cuerpo, como el pene, la vagina. Bueno, hablas de pene y de vagina, para referirse a los cuerpos de los niños. Hay algunos papás y mamás que dicen, no, pero yo cómo le voy a decir esos nombres que son como de grande al niño. Yo prefiero decirle de otra manera. Pero fíjate que son los más naturales. Sí, Rosa. Yo no entiendo, pues, por qué entonces sí le dicen a la oreja, oreja y a la nariz, nariz, desde muy niño, ¿sí me entiendes? O sea, es de verdad que tiene mucho que ver, es precisamente con ese miedo que hay alrededor de la sexualidad. Entonces, por supuesto que la clave central para la prevención de cualquier daño en el cuerpo y en la integridad de un niño o una niña es la confianza, es la apertura, es la tranquilidad a la hora de hablar de estos temas. Porque si has generado ese ambiente en todo sentido con los niños y las niñas, pues muy fácilmente los niños van a decir rápido o con mucha rapidez, porque es que lo importante es actuar rápido y para decir que les está pasando algo. Y primero que todo, cuando un niño dice que le están haciendo algo, daño, sobre todo en cuanto a su nivel sexual, a su cuerpo, hay que creerle
niños. Yo creo que esa es la clave central que se le puede recomendar a los padres y madres, porque los padres y madres, en general los adultos, no le creen a los niños, creen que están inventando, que están jugando, y en realidad un niño, para llegar a decir que eso le está pasando es porque hay de por sí, en el fondo, una realidad que hay que ponerle atención y hay que empezar a investigar. Bueno, así que papás, por favor, no solamente creerle a los niños, sino que para que ese niño se nos acerque a contarnos eso que le está pasando, es muy importante generar esos lazos de confianza que no se generan en la adolescencia, se generan es desde pequeños. Bueno, vamos a ver qué fue lo que nos escribieron esta semana en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter de Sexo Sin Censura. Recuerda que nuestro Twitter es @sexosincensura2 y también nuestro Facebook es de la misma manera. Vamos a ver principalmente qué nos dijeron en Twitter. Ante la pregunta de ¿cuando eres niño te hablaban o no de sexualidad en tu casa o en el colegio? Nos respondieron que sí, es así. ¿De qué te hablaban? Nos responde @anachitara, que cuando era niña me hablaban del embarazo, de sus etapas, todo muy educativo en la casa y en el colegio. También @Mónica María V dice, siempre he pensado que los padres no saben manejar el tema del autoerotismo y el descubrir la sexualidad con los amiguitos o las amiguitas. Y eso sí es muy importante. Así, papás, por favor, tratemos de educarnos un poco más en estos temas para poder darle una asesoría más pertinente a nuestros hijos. El hecho de ser papás no significa que tengamos todas las cualidades para ser los mejores educadores en estos temas de sexualidad. @Lina Mapola nos dice, en el colegio principalmente acerca de las ETS. Aprovecho para decirles que ya no hablamos de ETS, sino de ITS o de infecciones de transmisión sexual. Y en el Facebook, veamos, en el Facebook nos está diciendo Luisa Blandón, que les estuvieron hablando principalmente sobre los cuidados, las responsabilidades y sobre todo de que era algo normal en la vida. Vamos a ver por acá. Andrés Camilo Borges Roa nos dice que no les habló de nada. Qué desafortunado, porque entonces empieza uno a enterar bastante grandecito cuando uno es ser sexual y erótico desde que nace. Y por acá, el poeta de Jan nos dice, las personas generalmente se asustan de una pregunta de sexualidad, sobre todo de un niño o de una niña grande. Y por acá, Learpa Arango Palacio le decían que cuando esté grande le explico, y grande volvió a preguntar y le dijeron culicontenta. Ojo entonces con esto, y además aquí también nos están haciendo algunas preguntas, la misma que nos habla Learpa Arango nos dice cómo tratar el tema de la curiosidad por sus genitales. Rosa, ¿qué le podríamos decir aquí a nuestra Learpa Arango? Bueno, lo que creo que antes mencioné, es decir, primero que todo, decir no tener miedo frente al autoerotismo. Obviamente ya los términos han cambiado, antes se llamaba masturbación, pero la masturbación era un asunto, digamos, muy despectivo, un concepto que, digamos, teñía de negativo el autoerotismo. El autoerotismo ahora se considera como un derecho de todas las personas y en todas las edades, como te decía, porque empieza desde muy temprana edad. Los niños incluso antes de hablar están en el baño tocando sus genitales, tocando como todas las demás otras partes del cuerpo que tocan. Entonces es hablar de eso con los niños, no escandalizarse, mucho menos, y sobre todo, esto es principal, no violentarlos, no regañarlos, porque hay mamás incluso que los golpean o que les dicen mentiras, que les van a hacer pelos en la mano, qué sé yo, cosas de ese estilo, y el niño lo que asume es que asocia directamente la sexualidad con algo malo, pecaminoso, malvado, dañino, y por supuesto entonces va a tener mucho problema para un desarrollo integral tranquilo de su sexualidad, que hace parte de su desarrollo integral como persona. Eso es una, digamos, de las tareas fundamentales de la educación de padres y madres y de familia en general. Bueno, así que una oportunidad para recordarle siempre a los papás y las mamás que están ahí muy pendientes de este programa, que todos los seres humanos somos seres sexuales, eróticos y afectivos desde que nacemos hasta que morimos. Reprimir la sexualidad de nuestros hijos no tiene sentido. Eduquémoslos mejor en el cuidado de sí y en el amor propio. No se despegue porque ya seguimos aquí con más Sexo Sin Censura. La línea nacional 106 es la línea gratuita donde niños, niñas y adolescentes pueden hablar con profesionales las 24 horas del día sobre temas como depresión, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas y violencia sexual. Acceda a esta información en la página web www.saludcapital.gov.co. Recuerda que la salud sexual es un derecho de todos y todas.
Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía General de la Nación firmaron un acuerdo por la seguridad de las mujeres a nivel distrital, el cual busca eliminar barreras de acceso a la justicia para aquellas mujeres y niñas víctimas de actos de violencia sexual e intrafamiliar. Accede a esta información en www.bogotá.gov.co/secretaría-de-la-mujer. Recuerde que la salud sexual es un derecho de todos y todas. Bueno, y seguimos aquí hablando de sexo y sin ningún tipo de tabú, sexo sin censura. Estábamos hablando sobre los derechos sexuales de los niños y de las niñas, pero además recomendamos la línea 106. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, contarles a los padres y a las madres que deseen conversar con nosotros o con las psicólogas de la línea 106, que lo pueden hacer, que nos pueden contactar vía chat también, escriben chat con línea 106, ahí aparecemos en la primera opción. También funciona las 24 horas, si no pueden enviarnos mensajes por Facebook, línea 106 todo pegadito, que podemos estar, pues, o pueden estar tranquilos y tranquilas de que no los vamos a juzgar y van a encontrar una asesoría adecuada para manejar pero este llaman tipo de para qué, temas. o sea, yo llamo a la línea 106 para qué. Si eres una madre, puedes llamar, por ejemplo, y tienes un niño que te ha hecho una pregunta que te ha sacado como fuera de base, puedes llamar para saber cómo encararla, de qué manera, cuál es la forma más adecuada de encarar este tipo de temas sin llevar a los chicos a que los culpabilicen o a restringirlos o pues a satanizarlos. No, pero y súper interesante, además muy práctico, porque entonces mi hijo o mi hija me hace una pregunta y yo me quedo roja, que a veces también es lo que sucede, que ojalá no pasara, porque el hecho de ponerse roja y de avergonzarse y uno como hacerle el quite a los muchachos, ellos también lo sienten y dicen, ¿acaso pregunté algo malo? Entonces empezamos a asociar la sexualidad a lo negativo. Y desde un celular gratis, desde cualquier celular, no importa el operador, desde cualquier fijo, de cualquiera puede llamar y es completamente gratuito. Claro, desde celular y también desde el fijo gratuito. Y en todo Colombia, entonces es bien interesante, una invitación entonces para que usemos este recurso, que no necesariamente hay que ir al sexólogo o al experto pues para que nos esté aclarando cómo hablarle a nuestros muchachos y muchachas de sexualidad, sino simplemente llamando a la línea 106. Vamos a ver otro de los derechos sexuales de nuestros niños y niñas, veamos. El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o emocional. Los derechos sexuales también son derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. Rosa, que estamos planteando el derecho a la equidad sexual, pero resulta que este tema de la equidad sexual no solamente se educa uno hablándole al niño diciéndole, vea, es que usted definitivamente tiene derecho a la equidad sexual, pero resulta que los papás y las mamás a veces tratan al niño distinto a como están tratando a la niña, y esa es otra forma de educación sexual claramente bastante inequitativa. ¿Los niños deben ser tratados distintos por el hecho de ser un niño o una niña? Por supuesto que no. Aparte de la educación sexual, tiene que basarse en una educación dirigida hacia la equidad de género, o sea, el logro de la equidad de género. Y eso significa romper ese tipo de barreras tan, digamos, arcaicas, como decía en un principio, donde se separan supuestamente los roles entre los hombres y las mujeres, y se dice entonces los niños se tienen que comportar de una manera, las niñas se tienen que comportar de otra, y por tanto entonces ahí hay un gran problema, porque no se les da libertad para escoger qué es lo que deben hacer, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Rosa, y a propósito de eso, de escoger qué quieren hacer, y empieza entonces el tema de la educación sexual y también de los prejuicios personales. Entonces resulta a la niña que como parte de sus actividades deportivas y de tiempo libre, pues le da por jugar fútbol. Pero entonces resulta que puede dar con unos papás que le pueden decir lo contrario y le dicen, niña, pero es que eso no es para usted, eso es para los muchachos. Eso es una educación bastante inequitativa. ¿Qué pueden hacer los papás y las mamás, por ejemplo, frente a estas solicitudes donde hay niñas que quieren hacer actividades que socialmente son asignados a los varones o al contrario? Sí, hay que revisarse mucho los prejuicios de género que existen, dejar, como decía, la libertad de que un niño exprese, por ejemplo, su ternura, su compasión, su cariño, sin decirle que se va a volver
homosexual, ¿cierto? Sin tacharlo de una manera negativa, diciéndole que eso no le corresponde, cuando la ternura debería ser un derecho de todos los seres humanos. Y lo mismo las niñas que se quieren expresar de la manera en que quieren hacer deportes, etcétera. ¿Cuándo se ha dicho que un deporte, o sea, o por qué se dice que un deporte es para mujeres y otro deporte es para hombres? No tiene ningún sentido, porque tenemos las mismas capacidades desde que nacemos, tanto hombres como mujeres, para desarrollar cualquier actividad, utilizar cualquier color, por ejemplo, cualquier tipo de juguete. Estamos educando muy mal en cuanto a la equidad de género, estamos educándose en inequidad, y tenemos que romper también eso, porque ahí, por ejemplo, en relación con la sexualidad, también las niñas y los niños se ven afectados. Entonces es un asunto en que las niñas se les prohíbe mucho más que a los niños la exploración de su sexualidad, y también a los niños les cae un peso muy grande con respecto a lo de la sexualidad en clave de género, porque entonces se vuelven unos adultos en donde, si no responden sexualmente, son tachados por esta sociedad tan machista. En el caso, Lenin, por ejemplo, nos hablaba Rosa de los juegos y de los juguetes. ¿Qué pasa con estos niños que están, por ejemplo, pidiendo muñecas, o al contrario, las niñas pidiendo carritos? ¿Los papás se deberían asustar por estas solicitudes de los niños? O, por ejemplo, cuando los papás no hacen esas categorías de que a la niña se le da la muñequita y al niño el carro, ¿deberían estar pensando, creyendo los papás de que están haciendo algo malo? No, al contrario, se les debe connotar positivamente, se les debe felicitar. Siento que ese tipo de padres que no están prejuiciosos, o no son tan prejuiciosos con el color, la asignación, el carro, la muñeca, nos están ayudando a construir una sociedad mucho más equitativa. Estamos en un proceso, en una transformación constante, y pues a los padres hay que decirles que no se asusten, es completamente natural, normal, que un niño desee jugar con muñecos, con muñecas, con osos de peluche, como que una niña juegue con tractores, con buses. Es decir, los juguetes son esencialmente eso, juguetes, herramientas de diversión, y no están asociadas a un rol puntual. Además, que interesante ver niños con muñecas o con bebés, porque los niños posiblemente en un futuro vayan a ser papás, y qué bueno también empezar a cultivar ese hecho de la paternidad responsable, porque es que no solamente son las mujeres aquellas las designadas a maternar y a tener como una responsabilidad al respecto, y eso también desde los pequeños juegos lo podemos incentivar, o al menos generar un relacionamiento más directo con estas actividades, para que los niños no vayan a pensar que lo que normalmente así nos educaron, de que para los niños son las grandes profesiones, los carros y los edificios, y para las niñas simplemente las actividades domésticas. Por último, Rosa, quería que nos puedas contar algunas cortas y muy precisas recomendaciones sobre cómo los padres pueden educar a sus niños y niñas. Claro. Bueno, en cuanto al tema de la sexualidad, voy a hacer una recapitulación. Primero que todo, es un asunto de revisarse personalmente los prejuicios y liberarse de ellos. Todo lo que tenga que ver con miedo, con culpa, con vergüenza asociada a la sexualidad tiene que revisarse y eliminarse. Segundo, estudiar, buscar, hay material, existen libros, existen videos, existen cosas de buena calidad, por favor. No es pornografía lo que tenemos que enseñarle a los niños, tenemos que saber qué mostrarles, o sobre qué libros, sobre qué material estamos nosotros investigando, que sea de calidad. Y tercero, énfasis en la prevención, entonces escucharlos, atender lo que dicen, y sobre todo en miras a que a los niños estén gozando de su derecho a ser felices y no estén pasando por traumas, por daños en su cuerpo, en su integridad, por algún tipo de abuso o violencia sexual que estén sufriendo. Pues bueno, Rosa Marina, muchísimas gracias por tu participación. Un saludo también muy especial a tu madre, María del Rosario Romero, que sabemos que es una gran educadora sexual de nuestro país. A Lenin, a ti muchísimas gracias por tu participación, y también una invitación reiterada para que estemos llamando al 106, imagínense, una línea gratuita con toda la asesoría con los profesionales, y además que nos pueden ayudar a resolver dudas acerca de esa educación sexual de nuestros niños y niñas. Un agradecimiento muy especial al Museo de Arte Erótico Americano y a mi patrocinador de vestuarios, Show Chic by You. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Canal Capital. Recordemos que todos los seres humanos somos seres sexuados, eróticos y afectivos desde que nacemos hasta que morimos. Tratemos de no reprimir la sexualidad de nuestros hijos, mejor comprendámoslos, orientémoslos y guiémoslos. Eduquémoslos, eso sí, en valores como el cuidado de sí y el amor propio. Recuerden que quedamos sin censura, porque esto es Canal Capital, televisión más humana.